como trabajador en electrónica en aquellos años de 1969, yo tenía un acercamiento a todo lo que era la evolución tecnológica que se estaba fraguando en aquellos años. Entonces, como todos los técnicos, siempre tenemos un acercamiento a las máquinas, a los motores, a todo aquello por lo que transita la electricidad, que nos da una cierta sensibilidad de percibir no solamente el calor o el voltaje que tienen determinados componentes cuando están funcionando, sino que cuando están fuera de uso, algunos componentes todavía conservan aquel residuo eléctrico que al tocarlos se desprende un pequeño voltaje que te hace pensar que todavía están vivos, que todavía pertenecen al mundo en que vivimos. La aparición del ordenador y la aparición de las aplicaciones informáticas es un reto intelectual de primera magnitud, que lo que hace es confrontarte directamente, por lo menos yo lo he oído así, es la confrontación directa de mi propia intimidad operativa con una cosa que de alguna manera, bien tratada, sí me puede seguir o de alguna manera puede reproducir algo de lo que estoy haciendo yo. La creatividad está en otro lado. La creatividad está justamente en lo imprevisible. Y lo imprevisible lo puedes hacer, no sé, o sea, un ordenador es difícil que haga una cosa imprevisible. Puede hacer una cosa rara que uno no ha visto directamente, pero imprevisible es difícil. Probablemente la creatividad está justamente fuera del ordenador, no podrá estar dentro nunca. Digo yo, ¿no? A no ser que el proceso lógico interno resulta que no haya sido previsto porque está de frente. Eso te produce una sorpresa, pero el asombro radical. Pero en última instancia, el avance de la humanidad es en contra de la propia máquina, en contra del propio sistema y en contra de todo. Yo como poeta y como filósofo, la máquina era sobre todo un instrumento. En este caso, pues representaba un instrumento de análisis de la pintura, de análisis de la arquitectura y, sobre todo, que es el campo en el que yo me centré más, de generación a través de los medios tecnológicos de arquitecturas posibles o de arquitecturas existentes. Empecé a estudiar informática porque vi una máquina que dibujaba, vi un plotter en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y pensé pues que era muy interesante aprender a utilizar esa máquina para poder hacer dibujos con un ordenador. Yo entonces la verdad es que no sabía para qué me podía servir el ordenador y poco a poco fui elucubrando mi idea en función ya de las posibilidades del ordenador. A partir de 1968 empezó a funcionar el ordenador, mejor dicho, los dos ordenadores del centro de cálculo. En el centro de cálculo de la Universidad de Madrid, que era un centro de cálculo común a la Politécnica y a la Complutense, existía un 1401 y un 7090, dos máquinas conectadas. La entrada de datos era con fichas perforadas y los lenguajes de programación que se manejaban, aparte del assembler o ensamblador, que era ya para expertos, los más usados eran el Fortran 4 y el COBOL. El Fortran 4 estaba orientado al cálculo, a la traducción de fórmulas, fórmula translator. Entonces, ese es el término del que viene la palabra Fortran. En arquitectura también tenían un Fortran más reducido, pero tenían un plotter. En el centro de cálculo de la Universidad de Madrid todavía no tenían plotter, pero compraron y adquirieron e instalaron un nuevo plotter. Y en esta máquina
existía la posibilidad de hacer dibujos. Bueno, los equipos informáticos que había en aquella época eran un poco, bueno, a vista de lo que hay ahora, eran absolutamente primitivos, claro. Pero, digamos, su función básicamente era de tipo, por un lado, tipo contable, había lenguajes muy apropiados para cuestiones de tipo económico, el COBOL y cosas así, y había lenguajes también muy apropiados para los temas de tipo científico, por ejemplo era el Fortran, pero lo que no había eran lenguajes apropiados para artistas. Eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues realmente utilizábamos el Fortran, que era el lenguaje que más conocíamos los que estábamos allí, porque éramos todos científicos, para hacer programas sobre las necesidades que nos presentaban los pintores o los músicos, ¿no? Y el problema, claro, es que el lenguaje Fortran pues, no es realmente el más apropiado para un músico, ni para un pintor, ¿eh? Con lo cual dificultaba un poco el que ellos pudieran hacer sus obras, cosa que ahora, por ejemplo, no tiene ningún problema. La mayor parte de los artistas actuales que trabajan con ordenador, trabajan ellos directamente. Allí no, allí había que hacerle los programas. Y claro, eso exigía una mano de obra que el centro de cálculo de por sí, que tenía 4 analistas, programadores, tenía poco personal para eso y que se tenía que dedicar a dar servicio a la universidad, pues o contábamos con los estudiantes o no había nada que hacer.